Que el Señor le bendiga, hermano, amigo, que a esta hora nos reunimos, como siempre, para escuchar palabra de Dios, para edificarnos, para crecer en el Señor. Esta noche, a esta hora, a la hora que usted nos escuche, tenemos la oportunidad de aprender y edificarnos con la palabra del Señor, con el tema esperar en Él. Y vamos a ir al texto bíblico que encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 25 al 28. Lamentaciones, capítulo 3, 25 al 28. Ya lo tiene en pantalla y juntos leemos la palabra del Señor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que a esta hora se están conectando, se han conectado para escuchar, para predicar la palabra de Dios y edificarnos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Toca nuestros corazones, nútrenos espiritualmente y alimenta a tu congregación y a los amigos que providencialmente a esta hora están conectados. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta hora: esperar en Él, esperar en Dios. Yo creo que como seres humanos, no sé si a usted le pasa, pero la mayoría de personas nos gusta tener todo bajo control. Cuando nos levantamos por la mañana, tenemos ya una agenda mental, y hay personas que a lo mejor lo escriben de forma escrita en una agenda, en un cuaderno, pero lleva una lista de las actividades a realizar, el tiempo que va a dedicar, y es una agenda rígida en la cual queremos tener todo bajo control de nuestra vida, el entorno laboral, el entorno académico, en el ámbito académico, en el área donde usted se mueve. Incluso queremos tener el control hasta del área ministerial, porque el ser humano es así. Bueno, hay personas que a lo mejor no son tan rígidas en cuanto al plan de vida, al plan diario de actividades, pero queremos tener control de las situaciones, el tráfico, ¿verdad? Las situaciones del congestionamiento por las mañanas, al mediodía, en la tarde. Hay momentos en que el ser humano escapa y no puede tener el control de todas las situaciones que a lo largo de estas horas que he mencionado se producen. Pero eso puede provocar, hermanos, en algunas personas preocupaciones, en la preocupación de no llegar a tiempo al trabajo, y tiene que marcar, poner su dedo, poner su ojo para que el sistema digital capte la hora que usted llega, o firmar en un libro. A veces los niños, los jóvenes, en el afán de llegar a tiempo a clases también, ¿verdad?, pueden provocar en ellos preocupaciones, ansiedad y afanes, ¿verdad?, que van creciendo progresivamente y que a la larga pueden crear problemas no solamente mentales, sino que también físicos. Por eso el tema de esta hora es esperar en Él, porque en ese afán de correr podemos cometer errores, podemos cometer equivocaciones, y del cual o de las cuales después estaremos arrepintiéndonos o lamentándonos de lo que pude haber hecho de otra manera, de una manera más tranquila, y que las cosas se salieron de control. Hablo de accidentes de tránsito, tal vez no accidentes graves, accidentes leves, pero que en ese afán de ir corriendo nos encontramos que eso nos va a detener unos minutos más o un tiempo más. Por lo tanto, hay consecuencias en las que a veces tenemos que enfrentar, y en ocasiones también hay arrepentimiento. En el área familiar hay matrimonios, hay parejas que en el afán de tomar decisiones apresuradas, en el afán de solucionar problemas, buscando siempre mi satisfacción o mi propio yo, caemos en errores de las cuales quizá al momento nos precipitamos, corrimos, tomamos decisiones, y luego quizás nos hemos lamentado de aquel propio impulso que tomamos humanamente hablando, y que ahora a lo mejor somos infelices. La vida nos lleva en ese ritmo.
Los tiempos han cambiado, las cosas ahora, todo es inmediato, que las sopas instantáneas, que ahora hasta las consultas médicas ahora son en línea, ya todo se ha hecho más rápido para no movernos o para hacer todo más rápido. Las transferencias o transacciones bancarias también las podemos hacer desde la comodidad de la casa, y todo va caminando a un ritmo vertiginoso. Lejos están los días cuando las sociedades, las familias salían en la tarde, cuando caía el sol, se sentaban, esperaban que los vecinos fueran llegando después de la jornada de labores, después de la cena, se sentaban y pasaban horas platicando, caminando o estando ahí en el parque. Esos tiempos ya no se ven en las ciudades grandes, en las zonas urbanas. Todavía se ven en algunos lugares, pero queremos decirles a esta hora que la palabra nos dice que tenemos que confiar y esperar en el Señor. A veces hasta hay jóvenes, hay señoritas que están estudiando una carrera académica universitaria, que en el afán de complacer a la familia, a los amigos, a los vecinos, o atendiendo consejos, sin tener pleno conocimiento de las aptitudes y habilidades vocacionales, se eligieron carreras y luego nos damos cuenta que no era la carrera que yo disfruto o en la cual quiero trabajar toda mi vida. A veces, hermano, hay personas con proyectos de vida que se equivocan en la toma de decisiones, ponen su confianza en el comentario de un desconocido, de una desconocida, del vecino, de la vecina, del pariente. A veces hay personas que cometen hasta el pecado de ir a buscar respuestas en el horóscopo, en las cartas, en la lectura de las manos, en programas de opinión, en fin. A cada momento el ser humano se está equivocando, pero la palabra a esta hora nos dice esperar en Él. Yo le invito con el corazón para que como hijos de Dios, como amigos, podamos esperar en el Señor. Por eso yo en esta hora tengo un primer punto que quiero compartir con ustedes, y es la bondad de Dios para los que en Él esperan. La bondad de Dios llegará a su vida, llega a cada vida cuando esperamos y confiamos en Él. En Lucas capítulo 18-19, Jesucristo fue llamado Maestro bueno, y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. La bondad de Dios, hermano, en la que podemos descansar es genuina. La palabra lo declara, ¿verdad? Dios es bueno. La bondad de Dios es parte de su naturaleza divina, de su propia santidad. Dios es santo, es perfecto, es justo, es eterno. Por lo tanto, si esperamos en Dios, podemos tener la certeza que vamos a recibir respuestas perfectas. Yo no conozco lo que usted está esperando. A lo mejor una respuesta migratoria, un milagro de provisión para continuar estudios en el año 2023 que ya se aproxima, una elección de pareja, noviazgo, matrimonio, decisiones laborales. Yo no conozco, pero Dios es omnisciente y todo lo sabe. Pues la tarea que tenemos que hacer, hermanos, es esperar en el Señor. Bueno es Jehová, dice la palabra, a los que en Él espera, al alma que le busca. Tenemos que buscar del Señor, tenemos que buscar de su sabiduría, tenemos que buscar de su perfección, pedirle con fe, confiar en Él y esperar en Él. Dios tiene un plan bueno para su vida, porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. No nos conformemos vivir decisiones, vivir nuestra vida lejos del plan perfecto, lejos de los propósitos de Dios, porque tarde o temprano pagaremos consecuencias. Tarde o temprano experimentaremos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Romanos 12:2 es una cita bíblica muy bonita, muy valiosa, que muchos conocemos, y mire lo que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos ser transformados, podemos renovarnos, podemos cambiar nuestro entendimiento cuando caminamos cerca del Señor, cuando caminamos en dependencia del Señor, cuando caminamos con el Señor y queremos llegar hasta el Señor. El Señor es bueno, mi hermano, y su voluntad para el ser humano es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque viene de Dios y Dios es bueno. ¿Por qué es agradable? Porque no hay cosa más satisfactoria que experimentar el éxito, que experimentar la victoria, lograr nuestros objetivos, que nos vaya bien en la vida. Y eso lo puede dar Dios, porque somos sus hijos. Usted es hijo de Dios, tenga la certeza que la voluntad de Dios para usted es buena, agradable y perfecta. No hay error, porque es perfecta, es óptima. Dios obra en su perfección. Dios obra en mi vida, Dios obra en su vida en perfección divina. Si usted quiere equivocarse, tome decisiones en su propia opinión. Deje de lado a Dios. Quiere recibir bendición, quiere recibir respuestas efectivas, respuestas favorables, buenas, agradables y perfectas. Espere en el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre, dice el Salmo 100, versículo 5, para siempre es su misericordia. Él tiene misericordia, la ha tenido a través de la historia. Si la tuvo con los hombres del ayer, la va a tener con usted, la tendrá conmigo, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre y su verdad para todas las generaciones. Es una promesa que nos alcanza, que le alcanza a usted y a sus descendientes. Su bondad, hermanos, amigos, alcanza para todos, especialmente para aquellos que hacemos su voluntad, porque Él quiere que confiemos, busquemos y esperemos en Él. La bondad de Dios también, hermanos, un segundo punto, es para los que con Él caminan. No podemos esperar resultados favorables si caminamos lejos de Dios. Usted puede ser muy inteligente, puede tener mucha capacidad académica, cognitiva, puede tener muchas habilidades, destrezas, talentos, dones, pero si caminamos lejos del Señor, esos talentos, esas capacidades, esa inteligencia, esa sabiduría va a ser malograda, va a ser invertida y va a ser desperdiciada, porque no camina de la mano de Dios. La palabra en Génesis capítulo 1 versículo 31 nos recalca, nos declara que Dios desde el principio todo lo hizo perfecto, porque dice la palabra de Dios en el versículo 31 de Génesis capítulo 1: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios desde el principio de la creación todo lo hizo perfecto, y nosotros somos parte de la creación de Dios. Lamentablemente el ser humano quiere caminar en su propia voluntad, en sus propias decisiones y por caminos torcidos, porque como seres humanos nos podemos perder en el camino. Dios nos da la guianza, nos da la luz para ir por ese camino, por ese rumbo que Él ya tiene previsto, ya tiene trazado para nosotros. Lamentablemente en la naturaleza humana nos desviamos y luego nos topamos con que las cosas no salieron como nosotros las esperábamos. Caminar con Dios, hermanos y amigos, significa avanzar, no solamente avanzar solos, sino que en compañía de Dios. Enoc caminó con Dios y tenemos el testimonio, tenemos lo que la Biblia enseña y declara de la vida de Enoc, de tal manera que Enoc caminó con Dios y hubo bendición, porque al final desapareció, pero Dios lo llevó con él. ¿Cuántos quisiéramos que al morir nos fuéramos con Dios? El mundo enseña que cuando todos morimos, todos nos vamos al cielo, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no declara eso. La Biblia no asegura ni promete eso. La Biblia habla de promesas para aquellos que somos sus hijos. Caminar con Dios, hermanos y amigos, significa seguirle en obediencia y en su santa y perfecta voluntad.
No solo basta ir a la iglesia, tenemos que caminar en obediencia, tenemos que caminar en voluntad de Dios. Caminar con Dios significa entonces dejar el camino del pecado, dejar el camino de las obras de la carne, porque si caminamos con Dios, caminamos en la luz, pero si caminamos en pecado, estamos caminando con el enemigo de nuestras almas y estamos caminando en tinieblas. Y si caminamos en tinieblas, fácil es que tropecemos, nos caigamos y que muramos. Caminar con Dios significa llevar una misma dirección, la dirección divina que viene de lo alto y un destino común. Porque cuando partamos de esta tierra, si es que el Señor no ha venido por segunda vez, yo creo que el deseo de todos es ir a un descanso eterno, porque leemos cuando alguien muere, los obituarios aparecen en las redes sociales: descanse en paz, que de Dios goce, que en paz descanse. Pero eso no va a depender de una frase que alguien dedique, que alguien desee. Eso depende de las decisiones que hayamos tomado en vida cuando estábamos a tiempo y hayamos caminado también en la voluntad de Dios. Caminar con Dios significa apartarme de las cosas que me apartan también de Dios. Esto suena un poco amplio, pero usted sabe lo que a usted le aparta de Dios. Yo sé lo que me aparta de Dios. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Dios, alejarnos de lo que nos aparta de Dios. Caminar con Dios significa, mis hermanos y amigos, leer su palabra, meditarla, comprenderla, retomarla, guardarla y ponerla por obra. De esa manera caminamos con Dios y esperamos en Él. Si caminamos con Dios, podemos esperar también la salvación de parte de Dios. Tenemos un tercer elemento, y es que la bondad de Dios es tan grande para los que con Él envejecen. Mire lo que nos dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 27 y 28. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. El término yunta proviene del latín iuntus, que significa juntos. Cuando dos bueyes, dos mulas, las amarran y les ponen la pieza de madera sobre esta parte y les permite ir unidos por un yugo, y a eso se le denomina yunta. Pues el Señor quiere que, a la luz de esa ilustración, conozcamos que el Señor quiere que vayamos juntos caminando con Él. Significa que no vamos a caminar donde yo quiera, tenemos que ir juntos para ir caminando de manera normal y cómoda, ¿verdad? Porque si uno jala para un lado y el otro jala para el otro, no pueden realizar el trabajo que se tiene que hacer o avanzar, ¿verdad? Si cada quien quiere ir por su propio rumbo. Es bueno entonces, hermanos, someternos a la voluntad de Dios. Esta porción bíblica nos enseña que no podemos ir por el mundo, no podemos ir por la vida caminando por donde el ser humano, por donde yo quiero. El Señor ya tiene el camino que tenemos que recorrer, y a veces es necesario presentar estas ilustraciones como la yunta, que proviene, ¿verdad?, de ese vocablo etimológicamente hablando, que es ir juntos. Es entonces, hermanos, garantía y amigos que las decisiones que tomemos van a estar basadas en la voluntad del Señor. Es garantía que nuestros planes y proyectos personales, laborales, académicos, ministeriales, van a ver su fiel cumplimiento, porque vamos caminando y seremos bendecidos porque vamos con Dios. La causa del fracaso de Israel sabemos que fue apartarse de los planes perfectos de Dios, y ya sabemos las consecuencias, el costo que el pueblo israelita tuvo que pagar después de que se apartaron, y el Señor le dio la oportunidad que regresaran a su propia voluntad. Los errores siempre traen consecuencias, y no solamente traen consecuencias, sino que nos afectan
y esas consecuencias las arrastramos por mucho tiempo. Caminar con Dios, amigos, hermanos, nos permite convertirnos en personas maduras, responsables, porque somos capaces de aceptar y seguir la voluntad de parte de Dios. Este versículo también nos enseña que no podemos y no debemos cuestionar a Dios. Tenemos que confiar en sus promesas, esperar en el tiempo perfecto, y la palabra dice que tenemos que esperar y callar. Porque mire, el versículo 28 nos dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Como conclusión, amigos y hermanos, esperar en Él significa que no vamos a actuar en nuestro tiempo, vamos a esperar en el tiempo de Dios, porque la bondad de Dios es una promesa para los que en Él esperan. La bondad de Dios es una promesa para los que con Él caminan. La bondad de Dios es una promesa para los que con Él envejecen. Por lo tanto, usted quiere recibir, ser receptor de la bondad de Dios, bueno, espere en Él, camine con Él y juntos envejeceremos con Él. Es probable que muchas personas ya conocemos del amor de Dios, lo hemos experimentado, lo hemos vivido, pero yo siento en mi corazón que hay muchas personas que todavía no conocen de la bondad de Dios. No han experimentado recibir las bendiciones que vienen de Dios cuando esperamos, caminamos, crecemos y envejecemos con el Señor. Así que para terminar, yo le hago la invitación. Si usted ya conoce del amor de Dios, conoce de la bondad de Dios, sigamos caminando, sigamos esperando en Él, sigamos envejeciendo en el Señor. Pero lo más importante, mantengámonos firmes, confiando en Dios. Y para aquellos que todavía no reciben, no han esperado, no han envejecido y no han sido receptores de la bondad de Dios, yo le animo para que tome decisiones trascendentales, tome decisiones importantes y pueda tomar decisiones ya en este momento, a partir del mensaje que en este momento queda para ustedes. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.